Mi nombre es Carlos Manso y soy el alcalde de Uruapan, Michoacán, una ciudad que durante años ha sangrado bajo el peso de la violencia del narcotráfico, donde cada amanecer trae consigo la incertidumbre de cuántas familias llorarán a sus muertos antes del anochecer. No elegí esta guerra, pero cuando juré mi cargo supe que no podría mirar hacia otro lado mientras mi ciudad ardía, mientras los cárteles imponían su ley sobre las calles que vi crecer desde niño, donde jugué con mis hermanos y donde ahora mis propios hijos viven con miedo constante de lo que pueda pasarles simplemente por ser mi familia. He recibido amenazas incontables, mensajes que describen con detalle cómo planean descuartizarme, dónde estudian mis hijos, qué rutas toma mi esposa para ir al trabajo, pero cada amenaza solo refuerza mi convicción de que rendirse ante estos monstruos sería traicionar todo lo que Uruapan podría ser, todo lo que merece ser. La noche del 20 de octubre de 2025 quedará grabada en mi memoria como una de esas raras victorias en una guerra que frecuentemente parece imposible de ganar, el momento en que logramos abatir a uno de los operadores más sanguinarios que los chapitos habían enviado a nuestro territorio. Su nombre de guerra era El Morral y su verdadero nombre era Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, aunque para las familias que destruyó con su violencia indiscriminada probablemente solo era el demonio hecho carne, la personificación de todo lo que está podrido en este país donde los criminales operan con impunidad que insulta a cada ciudadano honesto. Los meses previos a ese operativo habían sido particularmente brutales para Uruapan, con una escalada de violencia que hacía parecer tímidos incluso nuestros peores años anteriores. Los Chapitos, esa facción del cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, habían decidido expandir agresivamente su presencia en Michoacán, territorio que históricamente había sido dominio de otros cárteles, pero que ellos codiciaban por su posición estratégica y sus rutas hacia el Pacífico. El Morral había llegado a nuestra ciudad con órdenes específicas de establecer control mediante el terror más extremo, de demostrar que los chapitos no respetaban fronteras ni reconocían autoridades locales que se interpusieran en su camino. En cuestión de semanas desde su llegada, los homicidios en Uruapan se dispararon de manera alarmante. No eran solo ejecuciones de rivales del narco, sino masacres indiscriminadas diseñadas para sembrar pánico absoluto en la población civil. Centros de rehabilitación fueron atacados con saña inexplicable, familias completas fueron ejecutadas por sospechas infundadas de apoyar a cárteles enemigos, negocios fueron incendiados porque sus dueños se negaron a pagar cuotas de extorsión imposibles de sostener. Cada mañana mi teléfono sonaba con reportes de nuevos cuerpos encontrados, algunos descuartizados y dejados en lugares públicos con mensajes amenazantes, otros simplemente desaparecidos sin dejar rastro, convirtiéndose en fantasmas que atormentan a familias que nunca sabrán qué pasó con sus seres queridos. Coordiné personalmente con el comandante militar de la zona, un hombre de honor llamado Coronel Vázquez, que compartía mi determinación de no dejar que estos criminales convirtieran a Uruapan en su feudo personal. Juntos diseñamos estrategias que combinaban inteligencia civil con capacidad de respuesta militar, creando una red de informantes que podía alertarnos sobre movimientos de sicarios sin exponer a ciudadanos inocentes a represalias letales. El coronel Vázquez era un militar de la vieja escuela, incorruptible en un sistema donde la corrupción es endémica, dispuesto a arriesgar su vida y la de sus hombres para proteger a civiles que frecuentemente ni siquiera sabían su nombre. Nuestras reuniones eran secretas, en ubicaciones que cambiábamos constantemente, porque sabíamos que los chapitos tenían infiltrados en casi todas las instituciones gubernamentales, que cada movimiento que hacíamos podía ser reportado a nuestros enemigos minutos después de realizarlo. Desarrollamos códigos de comunicación que solo nosotros entendíamos, usando aplicaciones encriptadas que cambiábamos semanalmente, operando bajo el supuesto constante de que estábamos siendo vigilados, interceptados, rastreados por tecnología que los cárteles compraban con sus fortunas multimillonarias. La frustración era inmensa porque incluso cuando lográbamos capturar sicarios importantes, jueces corruptos los liberaban días después bajo tecnicismos legales que obviamente habían sido comprados con sobornos, devolviendo asesinos confesos a las calles
donde continuaban su reinado de terror sin consecuencia alguna. Ese ciclo vicioso de captura y liberación nos enfermaba, nos hacía cuestionar si realmente estábamos haciendo alguna diferencia o simplemente posponiendo lo inevitable. La información sobre la ubicación del Morral llegó de manera inesperada, una llamada anónima a nuestro centro de denuncias que inicialmente parecía demasiado buena para ser verdad. El informante proporcionó detalles específicos sobre un complejo residencial en el sector de Tres Ríos, donde el Morral y varios de sus operadores se estaban refugiando, creyéndose seguros porque habían sobornado a la policía local para que ignorara su presencia. Tuve que tomar una decisión rápida sobre si confiar en esta información o si era una trampa diseñada para atraer a nuestras fuerzas a una emboscada donde serían masacradas. Consulté con el coronel Vázquez, quien después de analizar la inteligencia disponible determinó que la información parecía legítima, que valía el riesgo porque la oportunidad de neutralizar a El Morral podía no repetirse. Coordinamos un operativo conjunto que involucraría a la Policía Estatal Preventiva, al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, asegurándonos de que solo personal de absoluta confianza participara para minimizar el riesgo de filtraciones que alertaran al objetivo. La planificación se hizo en horas, no en días, porque sabíamos que cada minuto que pasaba aumentaba la probabilidad de que el Morral se moviera a otra ubicación o de que nuestros planes fueran comprometidos por informantes dentro de nuestras propias filas. Yo insistí en acompañar al operativo personalmente, a pesar de las objeciones del coronel Vázquez, quien argumentaba correctamente que mi muerte beneficiaría enormemente a los chapitos, pero sentía que necesitaba estar ahí, que había pedido a estos hombres que arriesgaran sus vidas y lo mínimo que podía hacer era compartir ese riesgo con ellos. La noche del 20 de octubre, mientras las fuerzas de seguridad se desplegaban alrededor del complejo residencial, yo observaba desde una posición relativamente segura, pero con línea de vista clara de lo que estaba ocurriendo. El aire estaba denso con tensión eléctrica. Cada minuto que pasaba antes del asalto se sentía como una hora. El silencio solo interrumpido por comunicaciones en voz baja entre los diferentes elementos que rodeaban el objetivo. Cuando finalmente las fuerzas entraron al complejo, la respuesta fue inmediata y brutal. Ráfagas de fusiles automáticos rasgaron la noche mientras los sicarios dentro respondían con violencia desesperada de hombres que sabían que enfrentaban muerte o captura sin otras opciones. Escuché las explosiones de granadas, vi los fogonazos de disparos iluminando ventanas del edificio donde se atrincheraban los criminales. Sentí cada bala como si estuviera dirigida personalmente contra mí, porque sabía que si esto salía mal, si perdíamos hombres en este operativo, la responsabilidad sería enteramente mía. El coronel Vázquez dirigía el asalto con precisión quirúrgica, sus órdenes claras y medidas diseñadas para neutralizar la amenaza mientras minimizaban riesgo para sus tropas, sus décadas de experiencia militar evidentes en cada decisión táctica que tomaba bajo presión extrema. Durante 30 minutos que parecieron interminables, el complejo fue zona de guerra urbana, con balas rebotando en paredes de concreto y gritos de combatientes mezclándose con el estruendo constante de armas automáticas, descargando toda su furia en espacios cerrados donde no había refugio posible. Cuando finalmente el silencio cayó sobre el complejo, sabíamos que algo definitivo había ocurrido, pero no estábamos seguros de qué exactamente hasta que llegó el reporte por radio. El Morral había caído abatido durante el enfrentamiento, su cuerpo identificado positivamente por las fuerzas que habían entrado a la estructura después de neutralizar toda resistencia. Además de su muerte, 6 operadores más habían sido capturados vivos, incluyendo figuras significativas en la estructura de los chapitos que habían estado en nuestra lista de objetivos prioritarios durante meses. Entre los detenidos estaba José Manuel, conocido por el alias Mono Canelo, señalado como líder de célula responsable de coordinar homicidios y reclutar sicarios para continuar expandiendo las operaciones del cártel en Michoacán. También capturamos a Javier Guillermo, apodado El Vampi, cuyas conexiones familiares con líderes de los chapitos lo hacían particularmente valioso para nuestros esfuerzos de inteligencia,
sobre la estructura del cártel. Kevin, conocido en el submundo criminal como Pancrudo o Kevincillo Ranas, fue otro de los detenidos. Su captura significativa porque su familia tenía arraigo profundo en la organización y su interrogatorio podía proporcionar información crucial sobre operaciones futuras. Los otros 3 detenidos, Juan Carlos, Lino Aarón y Jesús Iván, completaban una célula operativa que había sido responsable de algunos de los actos más brutales de violencia que Uruapan había sufrido en meses recientes. El inventario de armas recuperadas era aterrador: rifles automáticos de alta potencia, una ametralladora Minimi del tipo usado por fuerzas militares profesionales, un aditamento lanzagranadas que había sido usado en ataques previos contra posiciones de cárteles rivales, munición en cantidades suficientes para sostener un asedio prolongado. Sentí una mezcla compleja de alivio, satisfacción y tristeza profunda mientras procesaba los resultados del operativo. Alivio porque habíamos eliminado a uno de los criminales más peligrosos operando en nuestro territorio. Satisfacción porque nuestro trabajo coordinado entre gobierno civil y fuerzas militares había producido resultados tangibles cuando tantos esfuerzos previos habían terminado en fracaso, pero también tristeza porque sabía que el Morral sería reemplazado eventualmente, que los Chapitos enviarían otro operador igualmente brutal a continuar su expansión en Michoacán, que esta victoria era temporal en una guerra que parecía no tener fin posible. Más aún, me atormentaba el conocimiento de lo que el Morral había hecho antes de su muerte, los crímenes que había cometido mientras las autoridades fallaban repetidamente en detenerlo permanentemente. Su historial era un catálogo de horror que incluía masacres de inocentes, asesinatos de niños atrapados en fuegos cruzados, ataques contra centros de rehabilitación donde personas vulnerables buscaban recuperarse de adicciones. Una de sus víctimas más trágicas había sido una niña de 12 años llamada Dana Sofía, quien circulaba con su familia cuando su vehículo quedó atrapado entre grupos armados enfrentándose. Los disparos alcanzaron el coche donde viajaba la menor, hiriéndola fatalmente en la espalda, y a pesar de esfuerzos desesperados por salvarla, murió poco después en el hospital. Otro nombre agregado a la lista interminable de inocentes destruidos por esta guerra que nunca pidieron. El Morral había sido directamente acusado de coordinar ese ataque en mensajes de narcomantas donde grupos rivales detallaban sus crímenes, buscando desacreditarlo ante la población civil, aunque ellos mismos eran igualmente culpables de atrocidades similares. Lo que más indignación me causaba era saber que el Morral había sido capturado previamente el 25 de diciembre de 2024, detenido junto a otros 3 sicarios durante un operativo que parecía prometedor en ese momento. Las fuerzas de seguridad lo habían arrestado con evidencia abrumadora, armamento ilegal, conexiones documentadas con los Chapitos, testimonios que lo vinculaban con múltiples homicidios, pero en los meses siguientes él y sus compañeros capturados fueron liberados por jueces que aparentemente determinaron que había tecnicismos legales que invalidaban su detención, decisiones judiciales que olían a corrupción desde kilómetros de distancia. Nunca recibimos explicación satisfactoria sobre cómo asesinos confesos con arsenales militares podían simplemente caminar libres de los tribunales, volver a las calles para continuar masacrando ciudadanos inocentes como si nada hubiera pasado. Esa liberación había desatado críticas furiosas de mi parte y de otros funcionarios honestos que veíamos cómo el sistema judicial traicionaba constantemente a la población que supuestamente debía proteger. Confronté personalmente a los jueces responsables, demandando explicaciones que nunca llegaron de manera coherente, recibiendo solo justificaciones legales técnicas que claramente escondían el verdadero motivo de sus decisiones, sobornos masivos de los Chapitos que compraban impunidad para sus operadores más valiosos. El coronel Vázquez compartía mi furia impotente ante estas liberaciones, habiendo arriesgado las vidas de sus soldados para capturar criminales que el sistema judicial devolvía inmediatamente a las calles, convirtiendo nuestros esfuerzos en ejercicios inútiles que solo servían para demostrarnos cuán profundamente corrompidas estaban las instituciones que deberían ser nuestros aliados en esta lucha. Después del operativo exitoso, organicé una conferencia de prensa donde expliqué a los ciudadanos de Uruapan
exactamente qué habíamos logrado y qué significaba para la seguridad de nuestra ciudad. No quería exagerar la victoria porque sabía que sería contraproducente crear expectativas irreales de que habíamos derrotado a los chapitos permanentemente, pero también necesitaba que la gente supiera que estábamos luchando activamente contra estos criminales, que no habíamos renunciado a la posibilidad de vivir sin miedo constante. Expliqué quién era el Morral, detallé sus crímenes sin omitir las atrocidades más brutales porque sentía que los ciudadanos merecían conocer la verdad completa sobre los monstruos que habían estado operando en sus vecindarios. Mencioné específicamente el caso de Dana Sofía, la niña de 12 años asesinada en fuego cruzado, porque su muerte representaba todo lo que estaba mal con esta guerra donde los inocentes pagan el precio más alto mientras los responsables operan con impunidad protegida por corrupción sistemática. Reconocí abiertamente las fallas del sistema judicial que había liberado previamente al Morral, criticando sin nombrarlos directamente a los jueces corruptos que habían hecho posible que este asesino continuara destruyendo vidas durante meses adicionales antes de ser finalmente neutralizado. La respuesta de los medios fue mixta, algunos aplaudiendo nuestra acción decisiva, mientras otros cuestionaban si realmente habíamos logrado algo significativo o simplemente habíamos provocado a los chapitos para que respondieran con violencia aún mayor. Esas críticas me dolían porque venían frecuentemente de periodistas que reportaban desde la seguridad de oficinas en la Ciudad de México, sin entender realmente lo que significaba gobernar una ciudad sitiada por el crimen organizado, tomar decisiones imposibles donde todas las opciones tienen costos humanos terribles. Las semanas siguientes al abatimiento del Morral fueron de tensión extrema mientras esperábamos la respuesta inevitable de los chapitos. Aumentamos la seguridad alrededor de objetivos potenciales, reforzamos la protección de funcionarios públicos que podían ser marcados para represalias, coordinamos con el coronel Vázquez para mantener presencia militar visible en áreas donde esperábamos posibles ataques de venganza. Yo personalmente recibí amenazas más explícitas que nunca, mensajes detallando cómo planeaban torturarme antes de matarme, fotografías de mi casa tomadas desde diferentes ángulos para demostrar que sabían exactamente dónde vivía, que podían llegar a mí cuando quisieran. Mi familia quería que renunciara, que abandonara Uruapan y buscara refugio en algún lugar donde los chapitos no pudieran alcanzarnos, pero esa opción se sentía como traición absoluta a los ciudadanos que habían confiado en mí para liderarlos durante estos tiempos oscuros. Le expliqué a mi esposa y a mis hijos que si todos los funcionarios honestos huían ante las amenazas, los cárteles habrían ganado completamente, que México estaría totalmente perdido sin personas dispuestas a resistir, incluso cuando la resistencia parecía fútil. Contraté seguridad privada adicional para mi familia, moví a mis hijos a una escuela con mejores protocolos de seguridad, cambié constantemente mis rutas y horarios para dificultar intentos de emboscada, viviendo en estado constante de hipervigilancia que desgasta el alma gradualmente, pero que era necesario para sobrevivir en este ambiente letal. El coronel Vázquez me asignó escolta militar discreta, soldados que me seguían a distancia sin ser obvios, pero que estaban preparados para intervenir si alguien intentaba atacarme. Su presencia reconfortante, aunque también recordatorio constante de cuán peligrosa era mi posición. Los interrogatorios de los sicarios capturados durante el operativo proporcionaron inteligencia valiosa sobre las operaciones de los chapitos en Michoacán, revelando una red mucho más extensa de lo que habíamos anticipado. Mono Canelo, el líder de célula detenido, eventualmente cooperó después de que le ofrecimos protección para su familia a cambio de información, detallando rutas de tráfico de drogas, ubicaciones de casas de seguridad, nombres de funcionarios públicos en nómina del cártel, calendarios de envíos próximos que podíamos interceptar. El Vampi fue más resistente inicialmente, probablemente porque sus conexiones familiares con líderes de los chapitos significaban que traicionarlos podía resultar en represalias contra toda su familia extendida, pero eventualmente también proporcionó información útil cuando entendió que su única alternativa era pasar décadas en prisión de máxima seguridad. Pancrudo reveló detalles sobre el reclutamiento de sicarios, cómo los chapitos identificaban jóvenes vulnerables en comunidades pobres
Les ofrecían dinero que nunca podrían ganar legalmente, los entrenaban en uso de armas y tácticas de combate urbano, los convertían en asesinos antes de que tuvieran edad suficiente para comprender completamente en qué se estaban metiendo. Esa información fue particularmente desgarradora porque revelaba cómo los cárteles perpetuaban ciclos de violencia, explotando desesperación económica, convirtiendo víctimas de pobreza sistemática en victimarios de violencia extrema. Usamos esa inteligencia para lanzar operativos adicionales en las semanas siguientes, desmantelando células operativas, confiscando drogas y armas, arrestando docenas de sicarios menores. Cada acción pequeña victoria en guerra que requería miles de victorias pequeñas para eventualmente ganar terreno significativo contra estos cárteles aparentemente invencibles, pero honestamente, incluso mientras celebrábamos estos éxitos operativos, yo sabía en mi corazón que no estábamos ganando realmente esta guerra, solo peleando para no perder completamente. Por cada sicario que capturábamos o abatíamos, los chapitos reclutaban 5 más de las comunidades empobrecidas, donde jóvenes sin esperanza veían el narcotráfico como única vía hacia algo mejor que miseria perpetua. Por cada envío de drogas que interceptábamos, 10 más cruzaban exitosamente hacia Estados Unidos, generando millones de dólares que los cárteles usaban para comprar armamento más sofisticado, sobornar más funcionarios, expandir sus operaciones a nuevos territorios. Por cada juez honesto que resistía intentos de corrupción, había 3 más que aceptaban sobornos y liberaban criminales que deberían pasar décadas en prisión. El problema era sistemático, no solo cuestión de arrestar individuos específicos, sino de reformar instituciones completamente podridas, de atacar la demanda de drogas en Estados Unidos que alimentaba toda esta economía criminal, de crear oportunidades económicas legítimas en comunidades donde el crimen organizado era frecuentemente el único empleador real. Esas soluciones requerían voluntad política a nivel federal que simplemente no existía, presidentes más interesados en declarar victorias mediáticas que en implementar cambios estructurales dolorosos pero necesarios, legisladores corruptos que bloqueaban reformas porque estaban en nómina de los mismos cárteles que supuestamente combatían. Me sentía frecuentemente como Sísifo empujando una roca gigante montaña arriba, logrando progreso temporal, solo para ver esa roca rodar hacia abajo nuevamente, forzándome a comenzar el ciclo otra vez, sin fin visible ni esperanza real de victoria definitiva. El coronel Vázquez y yo desarrollamos una amistad profunda durante estos meses de coordinación constante, unidos por nuestro compromiso compartido de proteger a Uruapan incluso cuando parecía tarea imposible. Él me confesó en conversación privada que estaba cansado, que décadas combatiendo el narcotráfico lo habían desgastado emocionalmente de maneras que afectaban su salud mental y física. Había visto demasiados compañeros soldados morir en emboscadas, demasiados operativos exitosos seguidos de liberaciones judiciales que convertían sus victorias en derrotas, demasiada corrupción dentro de las mismas fuerzas armadas que supuestamente combatían el crimen organizado. Me habló sobre la tentación constante de simplemente rendirse, de aceptar que México estaba perdido ante los cárteles y que resistir solo prolongaba el sufrimiento sin cambiar el resultado inevitable, pero siempre terminaba esas conversaciones oscuras reafirmando su compromiso, recordándose a sí mismo y a mí que si personas como nosotros abandonaban la lucha, entonces definitivamente no había esperanza alguna para este país. Yo compartía sus sentimientos exactamente, la fatiga extrema que venía de pelear batalla tras batalla sin ganar terreno permanente, la frustración de ver tu trabajo constantemente saboteado por corrupción sistemática, la tristeza de contar cuerpos de inocentes que pagaban el precio de fallas gubernamentales que estaban completamente fuera de nuestro control individual. Pero como el coronel, yo también me negaba a rendirme, aferrándome quizás irracionalmente a la esperanza de que eventualmente podríamos crear suficiente presión sobre los cárteles, construir suficientes instituciones honestas, inspirar suficientes ciudadanos a resistir, que la balanza comenzaría a inclinarse, aunque fuera ligeramente hacia el lado de la ley y el orden. Meses después del abatimiento del Morral, Uruapan ha experimentado reducción mensurable en homicidios y otros crímenes violentos
evidencia de que nuestro operativo sí tuvo impacto significativo en capacidad operativa de los chapitos en nuestra región. No han enviado reemplazo obvio para el Morral, posiblemente porque el costo de perder operadores de alto nivel en nuestro territorio se ha vuelto demasiado alto para justificar la inversión continua de recursos. Otros cárteles han intentado llenar el vacío de poder, pero el coronel Vázquez y yo hemos mantenido presión constante, lanzando operativos cada vez que obtenemos inteligencia sobre nuevas células estableciéndose en Uruapan. La población civil ha respondido positivamente, con más denuncias anónimas llegando a nuestros centros, porque la gente está comenzando a creer que quizás sus reportes resultarán en acción real en lugar de ser ignorados o filtrados a los mismos criminales sobre quienes están reportando. Esa confianza creciente es frágil, construida sobre éxitos como el operativo contra el Morral, pero puede colapsar instantáneamente si fallamos en proteger a informantes o si los cárteles ejecutan masacres de represalia que demuestren que reportarlos tiene consecuencias fatales. Por eso cada decisión que tomo está calculada para proteger ciudadanos mientras simultáneamente aplico máxima presión sobre organizaciones criminales, balance imposible que frecuentemente resulta en compromisos incómodos pero necesarios para mantener ese momentum frágil hacia algo que remotamente se parece a normalidad, a una ciudad donde niños pueden jugar en parques sin riesgo de quedar atrapados en fuegos cruzados, donde comerciantes pueden operar sin extorsión constante, donde jóvenes tienen opciones más allá de unirse a cárteles o vivir en pobreza perpetua. Hay noches donde no puedo dormir, donde miro el techo de mi habitación y veo los rostros de todos los que han muerto en esta guerra, preguntándome si mis decisiones salvaron vidas o simplemente prolongaron agonías sin cambiar destinos finales. Pienso en Dana Sofía, la niña de 12 años asesinada en fuego cruzado, y me pregunto si su muerte podría haberse evitado si hubiéramos actuado más rápido contra el Morral, si hubiéramos presionado más fuerte a los jueces corruptos que lo liberaron después de su captura inicial. Pienso en las familias de los sicarios que hemos abatido o capturado, reconociendo que muchos de esos jóvenes fueron víctimas también del sistema que los empujó hacia el crimen organizado porque no había alternativas viables para escapar pobreza generacional. Pienso en mis propios hijos y en qué tipo de México les estoy dejando, si van a heredar un país donde han progreso o uno donde la situación ha empeorado a pesar de todos nuestros esfuerzos. Esas dudas me atormentan porque soy lo suficientemente honesto conmigo mismo para reconocer que no tengo todas las respuestas, que posiblemente estoy equivocado en mi enfoque, que tal vez debería estar haciendo algo completamente diferente. Pero la alternativa, rendirse y permitir que los cárteles ganen sin resistencia, es inaceptable para mí a nivel moral fundamental. Así que continúo levantándome cada mañana, enfrentando nuevas amenazas y nuevos desafíos, coordinando con el coronel Vázquez para lanzar nuevos operativos, presionando a funcionarios corruptos, defendiendo a Uruapan con cada gramo de energía que me queda, porque al final del día esta es mi ciudad, mi gente, mi responsabilidad, y no puedo traicionarlos eligiendo la cobardía sobre el coraje, la rendición sobre la resistencia, incluso cuando la resistencia parece fútil contra enemigos, con recursos aparentemente infinitos y voluntad absoluta de usar violencia extrema para mantener su poder. El legado de el Morral en Uruapan será como advertencia sobre lo que pasa cuando permitimos que criminales operen con impunidad, cuando nuestras instituciones fallan en proteger a los ciudadanos más vulnerables, cuando la corrupción carcome el sistema judicial hasta que la justicia se vuelve mercancía que se compra y vende al mejor postor. Su muerte en ese operativo de octubre no borra los crímenes que cometió, las vidas que destruyó, las familias que destrozó con su violencia indiscriminada, pero sí representa un momento donde decidimos colectivamente que no aceptaríamos más esta situación, que lucharíamos aunque las probabilidades estuvieran apiladas masivamente contra nosotros, que defenderíamos nuestra ciudad y nuestra gente sin importar el costo personal. El coronel Vázquez me dijo después del operativo que había visto algo cambiar en los ojos de sus soldados esa noche, renovación de propósito que venía de lograr victoria clara contra enemigo que parecía invencible.
Yo sentí ese mismo cambio en mí mismo, no optimismo ingenuo, sino determinación reforzada de que este trabajo importa, que cada criminal que neutralizamos es una vida inocente potencialmente salvada, que incluso victorias pequeñas acumulan hasta crear cambio significativo si mantenemos presión constante sin rendirnos ante la tentación de desesperación. Uruapan todavía enfrenta desafíos monumentales, los chapitos y otros cárteles no han desaparecido simplemente porque abatimos a uno de sus operadores, la corrupción todavía infecta muchas instituciones, la pobreza todavía empuja jóvenes hacia el crimen como única opción aparente de mejora económica, pero hemos demostrado que resistencia es posible, que funcionarios honestos trabajando con ciudadanos valientes pueden lograr resultados reales contra el crimen organizado, que México no está completamente perdido ante los cárteles mientras haya personas dispuestas a pelear por algo mejor,